Hola amigos, pues ya estamos en Ciudad de México y en estos primeros días nos hemos dedicado a buscar departamento para mudarnos. En otros lugares como en Cancún, en Yucatán, en La Paz, en promedio encontrábamos la opción ideal en 3 días y la realidad es que aquí en Ciudad de México no ha sido tan sencillo. Pero estamos muy optimistas, esperamos pronto encontrar nuestro nidito de amor. Oigan, y pues primero que nada, la pregunta obligada, ¿por qué si estábamos en el paraíso, en la tranquilidad, decidimos venirnos al caos de la Ciudad de México? Que dicen, hasta raros nos vemos con tanta ropa, ¿verdad? Y pues la respuesta en pocas palabras es porque queremos diversificar nuestro contenido. Ya nuestros últimos videos en su mayoría eran como de playas y queremos retomar el ir a pueblitos y más lugarcitos. Obviamente vamos a seguir haciendo videos de las playas, pero lo vamos a intercalar con contenido de aquí de Ciudad de México y los alrededores. Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Tlaxcala. Tlaxcala sí existe, amigos. Además, nos decidimos por Ciudad de México por el aeropuerto. Aquí hay vuelos directos a cualquier parte de México y otros lugares del mundo. Y es que donde vivíamos antes, luego para ir a algún lugar era hacer escalas y perder todo el día. Pues ya aquí directito y sin escalas. Y pues bueno, cada vez que nosotros nos mudamos, buscamos antes en internet todo acerca de las zonas, las colonias y los precios. En esta ocasión estamos buscando algo céntrico, algo cerca del aeropuerto y de los sitios turísticos. La Ciudad de México se divide en delegaciones y pues nosotros nos hemos enfocado en hacer citas para ver departamentos en las delegaciones de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Miren, más específicamente estamos buscando en la colonia Condesa, en la Roma, también en la Polanco, por acá queda la Nápoles, estamos buscando también en la del Valle y en la Narvarte, como que en toda esta zona, y vean, por acá queda el aeropuerto. Y en cuanto a precios, Ciudad de México tiene para todos los bolsillos, créanme, absolutamente para todos. Pero un factor muy importante es la ubicación y especialmente en estas colonias que les acabamos de mencionar, las rentas se suben considerablemente. Ahí para que se asusten, en Polanco llamamos a un departamento y ni siquiera nos dieron el precio en pesos mexicanos, nos dijeron $7,000 al mes, o sea, 140,000 pesos. Pero bueno, para que se den una mejor idea, ahí les van los rangos de precios que hemos visto en estas colonias. Empezamos con la Condesa, es la colonia que está de moda, todo el mundo quiere venirse a vivir acá, hasta los extranjeros. Hay muchos cafecitos, restaurantes, áreas verdes, zonas peatonales. Lo que sí es de lo más caro y los espacios son algo reducidos. Pues ahora sí que es la colonia instagramable, la verdad todo está muy bonito. Y pues vimos departamentos en un edificio viejito, descuidado, entre 12 y 15,000 pesos al mes, algo intermedio entre 20 y 25 y ya los más nuevos y modernos arriba de 30,000 pesos al mes. La verdad, luego sí se ve que está como más bonito, más verde. Y luego un efecto de la pandemia fue que los restaurantes sacaron sus mesas a la calle y le pusieron plantitas, así. La verdad es que quedó muy padre, eso da también como un ambiente muy caminable. Y miren amigos, ya nos inscribimos al Ecobici, que básicamente son varias estaciones de bici a lo largo aquí de la delegación Benito Juárez. Está bien padre, porque pues uno va recorriendo las calles, deja la bicicleta en una estación, luego si quiere volver a utilizarlo, agarra una bicicleta de otra estación y así se va moviendo. Uno puede pagar por día, por semana o por año, pues nosotros ni modo, ya nos sacrificamos, pagamos el año completo y pues básicamente son viajes ilimitados de máximo 45 minutos. Si nos pasamos de 45 minutos hay que pagar 25 pesos adicionales, así que hay que estar bien al pendiente. El trámite lo hicimos en línea, la verdad estuvo muy sencillo, solo nos pidieron identificación vigente y aquí están los precios, 1, 3, 7 días y un año. Miren, nos encanta que todo es con el celular, a través de una aplicación. Todas las bicicletas tienen un código QR, uno escanea el código y suena un clic. Ahí está, y ya, así de fácil. Sacamos la bici y de igual manera hay que dejarla antes de 45 minutos. Vámonos, vámonos. Miren, y hasta tiene canastita. Ay, perdón, iba en contra. Siempre hay que ir en dirección al tráfico. ¡Vámonos! La verdad es que está muy práctico moverse en bicicleta y está padre pues que hay ciclovía. Bueno, en algunas calles hay ciclovía, en otras uno va por la calle ahí persinándose y esperándose que los carros no lo atropellen. Bueno, lo que nos dicen es que aquí ya se acostumbraron y sí respetan al ciclista. Ojalá que no nos echen un empujón por ahí, amigos. Y ya para dejarla solo hay que anclarla y listo. Otra vez suena el clic y aparece el botón verde.
Continuamos con la Roma, otra de las colonias favoritas. Está aquí al ladito de la Condesa y de hecho el ambiente es muy similar. Eso sí, los precios son un poquito más accesibles, entre 3,000 a 5,000 pesos menos, dependiendo del tipo de departamento. Miren qué buena dirección, Zacatecas 1, 2, 3. Lo que sí, amigos, es que justamente en estas dos colonias, la Roma y la Condesa, carísimas de París, es donde hubo mayores afectaciones y donde más edificios se cayeron en el temblor del 2017. De hecho, hemos visto varios edificios con letreros gigantes e incluso cintas de peligro que dicen edificio de alto riesgo, edificio no apto para vivir, no se deje engañar, sí da miedito. De hecho, vimos un departamento, amigos, en la Condesa, estaba súper bonito, pero tenía unas grietas y la de la inmobiliaria nos dice de que no, este edificio ya fue reforzado y lo acaban de remodelar. De hecho, ahorita en el sismo que pasó hace 2 semanas nos fue súper bien, solamente se le hicieron estas grietas, estaban gigantes, amigos, y había como en 3 pisos diferentes. Rubí de que vámonos. Miren, y algunos edificios que fueron afectados por el sismo fueron reconstruidos por una comisión que se creó para la reconstrucción. Esto se supone que ahora sí ya se construyeron con todas las nuevas normas para evitar los desastres. O bueno, a lo mejor no evitar, pero sí reducir la probabilidad. Oigan, amigos, hemos caminado muchísimo. Solamente en 2 días en bicicleta recorrimos 40 kilómetros. De verdad, hemos hecho bastante ejercicio. Amigos, José me explota. Estoy súper cansada, me duelen los pies, tengo hambre, sueño. Flaca, cansada y sin ilusiones. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Miren, exactamente 54 kilómetros en 3 días. Sí ha estado bueno la pedaleada. José dice que aquí vamos a bajar de peso porque vamos a hacer mucho ejercicio, pero la realidad también es que hemos comido muy rico aquí en la Ciudad de México. Encontramos comida de todos lados y el sazón es muy bueno, se come muy bien. Entonces no sé si ¿qué va a hacer más? ¿Hacer ejercicio o comer? Obviamente ya nos echamos nuestros taquitos de pastor. Y ahorita pues en honor a Oktoberfest pues vimos unas salchichas alemanas y dijimos vamos a probar a ver qué tal. Miren, a ver, una cerveza importada. Parece como un licorcito, ¿no? Negra como el alma de Rubí. Y Rubí se pidió su cervecita de barril. Eran nuestras favoritas en Alemania, donde nos conocimos José y yo. Miren, conocían la salchicha blanca, es una Bratwurst. Están bien buenas. Bueno, vamos a ver aquí qué tal están. La siguiente colonia que vimos fue Polanco. Es una zona de negocios, hay muchos edificios corporativos, es muy seguro. Habitación principal con su closet. Enorme. La cocina con la sala. Tiene su balconcito hacia la parte de Olusuma. De hecho, vive mucho extranjero, sobre todo expatriado. Y es por donde está el famoso Museo Sumaya. Las rentas ahí, lo más barabara que vimos, que los edificios como más viejitos, más descuidados, están alrededor de 10,000 pesos. Algo más intermedio, más decente, anda alrededor de 20,000 pesos. Y lo más nuevo y moderno ya en los 30,000-35,000 pesos para arriba. Si uno trabaja por ahí, la verdad sí está padre vivir en esa zona. Pero nosotros que vamos a estar saliendo, algo que no nos encantó es que vimos tráfico súper denso a todas horas del día. Entonces, pues bueno, si uno solo va a caminar, sí está chido, pero si se mueve entre caminando y en carro, la verdad es que no tanto. Ahí mismo en Polanco está la famosa calle Presidente Masaryk, que todas las callecitas que están a los alrededores, la verdad es que están muy padres, muy tranquilas, mucho menos tráfico que pues por el área del Sumaya. Eso sí, ahí es donde marcamos por teléfono y nos dijeron de la renta de 140,000 pesos, amigos. Entonces, creo que en esta ocasión Polanco descartado. Y pues bueno, amigos, estos días, además de estar buscando departamento, a la par hemos hecho algunas otras cosas. Luego que llegamos, fuimos a un evento de YouTube. Todavía no teníamos ni citas, pero ya fuimos al mitote. Se puso bueno. Vimos a Camilo bien cerquitita. Estuvo divertido. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque lleva mi vida, el amor de mi vida. Es un amanecer bonito. También
También estos días fuimos por un vehículo, el reemplazo de la Jepeta. Terminamos comprando, bueno, José hizo que yo me echara la deuda de una camionetita de la Chevrolet. Vimos muchas opciones, muchas marcas, pero nos topamos con que ahorita hay escasez de vehículos y justamente en algunas había tiempos de espera de hasta 6 meses y pues a nosotros la verdad es que ya nos surgía y Chevrolet es la que sí había en stock. Entonces pues ya, buscando carro, la verdad es que sí tuvimos mucha suerte. ¿Emocionada? Pues ya echamos la firma, ahora sigue la entrega. ¡Ay, qué emoción! Ahí viene la poderosa de Rubí. Tin, tirín, tirirín, tin, tirín. Sí se puede, sí se puede. ¡Qué emoción! Listo, te entrego la llave, por favor. ¿Me ayudas a subir a la unidad? Hay que darle una revisión a todo el vehículo, amigos. Ya le están explicando a Rubí cada una de las partes y todo el funcionamiento. Tenía que ser de Morat la primera canción. Ahora sí, vámonos. Firmé un miércoles y ya nos la entregaron el jueves, o sea, así de un día para otro. Estuvo muy rápido. Oigan, y luego otra anécdota chistosa de cómo escogimos el color. Ya habíamos escogido el modelo, pero no sabíamos bien qué color. Entonces dijimos, a las 3 dices tu favorito. Entonces fue 1, 2, 3 y los dos dijimos blanco. Entonces ahí no hubo pierde. Ahí cuando tengan una decisión difícil que tomar, usen esta técnica, así funciona. ¿Y si no dicen el mismo? Pues ya se echan un piedra, papel y tijera. Oigan, y al asesor lo traíamos en friega al pobrecillo, lo presionamos un chorro para que nos entregara a tiempo y luego entregamos unos papeles mal, hubo cambio de nombre. Al final casi estuvimos a punto de cambiar el modelo de la camioneta. Pobrecillo, pobrecillo. Ahí está que una vez que le escribimos por WhatsApp nos dijo, cada vez que me escriben tengo miedo. Muy buen asesor ese, David. Y al día siguiente que nos la entregaron, la sacamos luego a carretera, nos fuimos a San Luis Potosí a una boda de uno de mis amigos. Estuvo muy buena, pregúntenle a José. A mí, pregúntenle a Rubí qué tal estuvo. Para los que no han visto el video de 50 cosas, yo soy de San Luis Potosí, José de Zacatecas, y justamente es otra de las razones por las que nos venimos a Ciudad de México, para estar más cerquita de la familia y los amigos. Otra colonia que también estamos considerando es la del Valle. Es una zona muy tranquila, muy agradable. Uno se puede salir a caminar. Miren, de hecho casi ni siquiera hay flujo vehicular. Hay lugares de estacionamiento. Por acá no hay parquímetro. Un departamento en esta zona de 2 recámaras. Los más viejitos y descuidados andan alrededor de los 10,000 pesos al mes. Algo intermedio a los 18,000. Y ya los edificios más nuevos, modernos, pues arriba de 25,000 al mes. Obviamente todos estos precios que les estamos dando solamente son una referencia, amigos. Suben o bajan los precios dependiendo si son más metros cuadrados, si tienen balcón, estacionamiento, si tienen amenidades. Incluso si hasta aceptan mascotas o no, porque luego les dan como un recubrimiento especial a los pisos, porque muchísimos de los lugares acá sí son pet friendly. Eso también está muy padre de la Ciudad de México, o bueno, por lo menos de estas zonas donde hemos estado buscando. Y hablando de amenidades, hemos visto de todo. La verdad es que estamos sorprendidos. Hay algunos edificios donde lo más común, ¿no?, como gimnasio, alberca o áreas infantiles, pero luego vimos unos donde tenían hasta boliche, tienditas adentro del edificio, como tener un Oxxo ahí en tu torre, cine, o incluso vimos una que tenía una cancha de pádel hasta el último piso. ¡Qué loco! Y de hecho, aquí en la colonia del Valle es donde nos decidimos por nuestro primer departamento, pero cuando le escribimos a la inmobiliaria nos dijo de que no, mijito, ya se apartó. De verdad que es impresionante lo rápido que se mueven las propiedades aquí en la Ciudad de México, y pues tiene sentido porque más de 20 millones de personas viviendo en esta área metropolitana, y obviamente si tú no agarras esa oportunidad, alguien más va a llegar y la va a agarrar inmediatamente. Nos ganaron nuestro primer departamento. Fue muy triste, amigos.
Estaba súper bonito ese depa, nos encantó. Pero ¿saben qué es lo peor, amigos? Es que ya nos pasó otras 3 veces, nos lo ganaron. Al parecer somos unos lentos o decidiosos para elegir departamento. Por ahí nos escribieron de que pueblerinos. Pues sí, pero ya nos estamos acostumbrando a la vida citadina. La más sorprendente de que nos ganaron depa, lo vimos en la mañana, confirmamos en la tarde y ya no lo habían ganado. O sea, por cuestión de horas, de verdad es impresionante. Y bueno, pues para que se den una idea, luego un mismo depa lo están mostrando 30 personas diferentes. Entonces todo el día, todos los días está en exhibición. Así que si les enamora un depa aquí en la Ciudad de México, luego que salgan, apártenlo. Oigan, ¿y cómo nos ha tratado Ciudad de México en estos primeros días? Pues la verdad es que nos está gustando. En general, en las colonias en donde hemos estado, pues está muy bonito, está caminable, áreas verdes, hay árboles por todos lados. Y el tema de las ecobicis se nos hace muy padre. Ahora sí que no tienes que ser dueño de una bici para poder andar en bici. Eso está padrísimo. En cuanto a seguridad, en ningún momento nos hemos sentido inseguros. Literal, en ni un solo momento. Hemos salido a varias horas y pues todo muy bien. De hecho, hay patrullas, hay policía. Se siente un ambiente pues bastante tranquilo, bastante seguro. Y hay mucha vigilancia. Insisto, en las colonias en donde hemos estado, ya después iremos a otras partes. Pero la verdad es que uno llega aquí, así como que de otros estados, como que con el miedo de, ay, voy a llegar a Ciudad de México. La bolsa, me van a robar. Me van a asaltar. No. Sí, obviamente pues hay que ser cuidadosos siempre en cualquier lado, pero pues nos sentimos muy, muy seguros. Como que también hay un estereotipo, entonces todo bien con la seguridad. Todo bien con la seguridad. Y ahorita a la vuelta de la esquina nos asaltan, ¿no? No, cállate, toca madera, toca madera, toca madera. ¿Quién toca madera para que algo no se cumpla? Eso sí, es una ciudad donde hay ruido las 24 horas del día. Durante el día está que el claxon de los carros, los vendedores ambulantes, esos de se compran lavadoras. Se compran colchones, ya me lo estoy aprendiendo. El camote, los trompetistas, no, hay de todo acá de ruido. En las noches también se escuchan que las alarmas, que las ambulancias, las patrullas y los aviones. Hay aviones literal todas horas, a todas horas siempre está pasando un avión. Mira, escuchen. De hecho, ahí va uno, ahí va. En promedio un avión pasa aquí como cada minuto, minuto y medio. Los precios de la vivienda, pues como ven, sí son pues algo caras, algo elevadas, pero por otro lado, la comida hay opciones bastante accesibles. Sí, la verdad es que aquí hemos visto que se puede comer muy barato. Muy rico y muy barato. Y otra cosa que nos sorprende muchísimo es que la gente está acostumbrada a hacer filas para todo. Hay que esperar siempre en todos los lugares, a cualquier hora. A eso todavía no nos acostumbramos, pero ya nos adaptaremos a eso también. Oigan amigos, por la verdad, a nosotros sí nos gustan los cambios, nos gusta salir de la zona de confort. Los retos. Nos entusiasma haber llegado a Ciudad de México y empezar como que todo nuevo, como que la nueva aventura, ¿no? Pero Rubí ahí sí nos falló con una pequeña situación. Ay, no pude con eso, amigos, no pude. Antes de venirnos, dije, pues bueno, pues otro cambio, ¿por qué no? Me rasuré todo, amigos, me dejé nada más un bigotito acá de Chaplin y Rubí ya me andaba divorciando, ¿eh? Cuando lo vi le dije, ¿qué? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¿Qué te hiciste? O sea, pues imagínense, ya me acostumbré a verlo así todos los días. Ese sí fue un cambio muy drástico para mí. Es que no me avisó de mínimo prepararme mentalmente. No, la verdad es que la barba sí disimula la papada. Pero bueno, ya creció, miren, 15 días. La Nápoles es otra de las colonias que estamos considerando. También es una zona muy tranquila y muy seguro. De hecho, nos dicen que a raíz del sismo del 2017, mucha gente de la Condesa y de la Roma se fue a vivir a la Nápoles. Los precios son muy similares a las de la del Valle. De hecho, están pegaditas, solo las separa la avenida Insurgentes.
Otra colonia que también vimos fue la Narvarte. Ningún departamento nos terminó de convencer ahí, pero es una muy buena opción y los precios son más accesibles que en las otras colonias. Y pues ya se imaginarán, vimos muchísimos agentes inmobiliarios, pero no, justamente ahí en la Narvarte vimos a uno que nunca se nos va a olvidar. Para empezar, todavía ni siquiera nos decía hola y ya nos había dicho de que bienvenidos, este es su nuevo departamento, se van a enamorar. Estaba horrible el departamento, amigos, bien cochino, ni siquiera, no le habían dado ni una limpiadita para mostrárnoslo. ¿Cómo se les ocurre enseñar algo que ni una pasadita ahí? O sea, todavía como cubetas, cosas, papeles. Y luego nosotros somos de los que abrimos todo, las llaves, los closets, todas las gavetas. Somos bien preguntones, la verdad, sí, somos muy meticulosos. Abrimos las regaderas, preguntamos cuánto pasa la basura, la vigilancia es 24 horas. Hay que saber todo, amigos, todo. Y luego nos pregunta de que, ¿por qué abren todo? Nosotros, ¿cómo que por qué? Hasta parecía novato de inmobiliaria, de que pues hay que checar todo, amigos, antes de rentar. Y luego ni le preguntábamos y nos contaba sus historias de que, no, pues yo solo me enfoco en la zona de Polanco. Esto es un favor que le estoy haciendo a un amigo. Puras casas y departamentos de arriba de 15 millones. Ahorita traigo una con 2 ofertas, de que ni le habíamos preguntado, nada más quería ahí como si apantallándonos íbamos a apartar el departamento, ¿verdad? Pero pues bueno, amigos, cada personaje que nos ha tocado. Pero bueno, por el otro lado también nos han tocado muy buena gente, en particular 2, que de hecho les vamos a dejar su contacto por si algún día se les ofrece. Súper amables y con mucha disposición, la verdad, ahí. Todavía no nos encuentran el departamento ideal, pero se nota la disposición de las señoras. Nos lo encontrarán, yo sé. Nos lo encontrarán, si no es que lo encontramos en el camino nosotros. Y en cuanto a requisitos, la verdad es que acá piden un montón de papeles y muchos trámites. Todas las opciones que hemos visto nos piden un aval con propiedad en la Ciudad de México, la famosa póliza jurídica que nunca la habíamos escuchado hasta aquí, que además está carísima, es como el 40% del valor de la renta. Esa no te la devuelven. Y también hay que pagar una investigación que básicamente es que averigüen que no tienes antecedentes penales y que tienes con qué pagar. Digo, esto adicional a lo normal que hemos visto en cualquier otra parte de México, que es el depósito, el mes corriente, el contrato firmado. Y aquí pues no les basta un aval con propiedad, o sea, todavía hay que pagar una investigación y una póliza. Y no es queja, amigos, no nos estamos quejando. Uno se tiene que adaptar a lo que hay en los lugares a los que uno llega, pero se nos hace bastante curioso que en comparación, por ejemplo, con La Paz, que solamente dimos las cines, firmamos contrato y el mismo día ya estábamos viviendo en la casita, acá no, lleva su tiempo. Como hay muchos intermediarios, hay que esperar a que hagan la investigación, a que se tramite la póliza, que el abogado y el contrato. Entonces, si bien nos va, en una semanita pudiésemos llegar a vivir el lugar que firmemos, y si no, pues hasta un mes nos dijeron. Sí, pues ese plan de encontrar un depa rápido y habitarlo ese mismo día aquí se nos frustró, amigos. Cancelado. Ni modo, a trabajar la paciencia y a dejar fluir. Veamos qué nos depara el destino aquí en la Ciudad de México. Hay que dejar fluir las cosas. Oigan, y otro pendiente que teníamos era la verificación del vehículo, porque aquí en Ciudad de México y en toda el área metropolitana existe el famoso No Circula, que es un programa vehicular para reducir la contaminación ambiental. Uno tiene que llevar su vehículo a un centro de verificación para que le hagan pruebas y chequen cuántas emisiones de CO2 y otros contaminantes produce. En base a eso determinan qué días de la semana uno circula o no circula. La ventaja de los coches nuevos, que se supone que son más eficientes, es que aplican para el 00, que es un permiso para poder circular todos los días. Oigan, y mucho ojo, estas restricciones vehiculares también aplican para placas de otros estados. Si vienen de vacaciones, de hecho hay que sacar como un permiso especial por internet. Está muy sencillo, pero bien truchas con esto, ¿eh? Luego sí los paran. Aquí son muy estrictos con este tema. Amigos, y no les vamos a mentir, buscar departamento en la Ciudad de México puede ser muy agotador. Sobre todo porque si vamos a pagar ya rentas de estas cantidades que nosotros no estamos acostumbrados, en otras partes de México no se paga tanto, pues vamos a decidir por un lugar que nos enamore totalmente, y pues entre tanta opción no ha sucedido. Bueno, ya sucedió 4 veces y nos lo ganaron. Sí, hemos tenido unos días bastante pesados, y más porque tenemos la presión de que ya queremos empezar a grabar los lugares turísticos de la CDMX y los alrededores.
Lo bueno es que pues Rubí ya empezó a hacer la lista de todo lo que vamos a hacer próximamente. Pero obviamente se aceptan comentarios, recomendaciones, sugerencias, todo es bienvenido. Ya saben que siempre les hacemos caso. Déjenos todo lo que quieran que visitemos. Y por último, la otra zona en donde estamos buscando departamento es muy cerquita de Coyoacán. Específicamente son 3 torres de departamentos que se llaman Mítica, Nomad y City Towers. Los departamentos de ahí es vivir prácticamente en un rascacielos. Como tener tu propia ciudadcita dentro de las torres. Por eso City Towers. City Towers, Y es aquí donde uno tiene que poner en la balanza qué es lo que prefiere, cuál es la prioridad. Por ejemplo, si estás dispuesto a pagar más por amenidades o por la zona, la tranquilidad. Por ejemplo, estas torres están sobre avenidas grandes, entonces lo primero que ves al salir es tráfico y no son tan peatonales. Entonces, pues ahí, ¿qué prefieren? ¿Tener que el boliche, el gym, la alberca, todo en tu mismo edificio? ¿O poder salir a caminar a gusto en lugarcitos muy tranquilos? La verdad es que está siendo bastante difícil encontrar dónde vivir aquí en Ciudad de México. Hay tantas opciones y tantos lugares que también puede llegar a ser agotador, no les voy a mentir que ahorita sí ya estamos así de que no, ya no quiero ver más ya. Pero no hay nada que nos haya enamorado totalmente así de que ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que vamos a ponderar los favoritos y ya, el que gane. Estoy mentalmente agotada y ese es el peor de los agotamientos, créanme. Algo que sí recomendamos a los que buscan departamento es que estén bien enfocados, que no se distraigan. Por ejemplo, nosotros estamos buscando departamentos de 3 habitaciones y luego nos llegaron que mira, este es de 2 habitaciones y está bien bonito. Y la verdad es que luego los aceptamos, fuimos a la visita y al final terminamos descartándolos. Uno solamente pierde tiempo, amigos. Y bueno, también por eso es que estamos bastante agotados. Bien concentrados, enfocados, solo aceptando las citas las cuales ustedes necesiten. No acepten otras cosas que no. Buenos días, alegría. Amigos, hoy andamos un poco desvelados, pero muy contentos. Anoche nos fuimos a celebrar, a bailar salsa. Fuimos a ver a la Sonora Dinamita con nuestros amigos con los que nos estamos quedando. Se puso muy bueno, ¿eh? Terminamos a las 5 de la mañana. No importa si es la última vez, el orgullo puede esperar. Y es que estamos celebrando que ya apartamos de paz. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, amigos? La verdad es que estamos muy contentos, ya mandamos toda la documentación y pues esperamos pronto ya entrar. Ya se la saben, tienen que hacer toda la investigación y todo eso, pues para ya hacer la firma del contrato. Pero ya está apartado, ya dimos el depósito de apartado. Oigan, y estuvo muy chistoso cómo encontramos este departamento. La verdad es que ya estábamos hartos de ver opciones. En 2 semanas vimos fácil unas 50 opciones y ya, neta ya no queríamos ver nada. Estábamos muy cansados y dijimos, ¿sabes qué? Ni modo, ya de los que tenemos hay que elegir el que más nos guste y pues ya, ni modo, aunque no nos haya enamorado en su totalidad. Elegimos uno de los departamentos en las torres, en la famosa torre Mítica, el rascacielos más grande de Ciudad de México. Dijimos, bueno, pues de irnos de un piso La Paz a irnos al piso, quién sabe cuál era, en un rascacielos, dijimos, bueno, Dios nos ayude con los temblores, ojalá no tiemble. Y ya nos habíamos ido por ese, hasta mandamos ya toda la documentación. Pero en eso que nos marcan de la agencia en donde compramos la camioneta, nos dijeron que habían detectado un problema con los frenos y la teníamos que llevar urgentemente a que la revisaran. ¿En qué momento? ¿Quién compra una camioneta y a los 5 días le dicen que tiene que regresarla porque hay un problema? La verdad ya estábamos bien tristes. Dijimos, ¿qué más nos puede pasar aquí? Y pues ya la llevamos bien tempranito al día siguiente, la dejamos en revisión y nos regresamos caminando. Y José me dice, vente, vamos a pasar por la calle donde nos había gustado el primer depa para despedirnos. Y que bueno, vamos a despedirnos. Y en eso, enfrente, otros departamentos tenía una nueva lona de que se renta. Entonces dijimos, pues llamamos, digo, ¿qué perdemos? Estamos aquí. Y ya me contesta una señora y me dice, ¿qué crees? Me acabo de ir de ahí, la acabo de poner. Hace 5 minutos. De que estás por ahí, me regreso, ¿lo quieren ver de una vez? Y yo, pues sí, y ya entonces la señora se regresó. Nos mostró el depa, no pasaron ni 15 minutos, nos enamoramos de este lugar, amigos. Sí, literalmente saliendo de la puerta,
lo apartamos. Ya habíamos aprendido a la mala la lección de que si algo te gusta, tienes que apartarlo inmediatamente. Fuimos los primeritos, así que ahí no había pierde. La renta más express, yo creo que de esta señora, ¿no? De que la puso la lona y se rentó. Y de la camioneta resultó que todo estaba bien, nos la entregaron ese mismo día. Entonces ya como que nosotros viendo hacia atrás dijimos, bueno, todo pasa por algo. Tenían que llamarnos para dejarla, para regresar a caminarnos y ver este depa. Vueltas de la vida. Gracias, vida, gracias. O el destino. O el destino. Y pues ahorita ya estamos en trámites. Nos dicen que más o menos en una semana nos lo entregan. Ahorita venimos otra vez a tomar medidas para comprar muebles. Ahí nos echan la mano, amigos, porque para esa parte de diseño y de interiores no tenemos ni idea. Ay, no, es que yo creo que sí somos los peores en interiorismo. Ahí si tienen algún contacto de un diseñador. O ustedes nos dan luego ideas de decoración. Todo es bienvenido Todo también. es bienvenido. Pues bueno, amigos, hasta aquí nuestro reporte, Joaquín. Estos fueron nuestros primeros días buscando depa en Ciudad de México. La verdad es que sí fue toda una odisea, pero se logró. La verdad es que muchísimas gracias por todos sus comentarios de ánimo, de apoyo, su buena vibra. Sus recomendaciones. Gracias por todo su cariño siempre y esperen pronto muy buenos videos de destinos turísticos por estos rumbos. Pues nos vemos en el próximo video. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos. Adiós. Caricias. Adiós.